en avión y en 12 horas está en otro continente. Parecería imposible. Hay cosas ordinarias, hermano, que si nosotros pensamos hace 100 años o ayer, cosas que era imposible. Sin embargo, el hombre, con la sabiduría que Dios le dio, ha hecho muchas cosas posibles. ¿Cuánto más, hermanos, nuestro Dios, que es el creador de nosotros, de cada uno de nuestra vida, puede hacer posible las cosas que quizás nosotros estamos viviendo? Porque para Él nada es imposible. El mundo quizás ha querido negar la existencia o el nacimiento de Jesucristo. Y hay una expresión de un hermano que puso esto diciendo: negar el origen sobrenatural de Jesús es hacerlo meramente natural. Hacer esto invalida su nombre Cristo, no solo de su ser, sino de su enseñanza y su poder en la historia humana. Es una gran verdad, queridos hermanos. Dios ha hecho posible, hermano querido, que Jesucristo nazca en medio de esta tierra. Hermano, nada es imposible. Nada es imposible, hermano, en esta vida, porque, hermano, hay una revelación poderosa de Dios para nosotros. En aquel tiempo hubo una revelación angelical para María. Dice la Biblia en el versículo 26 que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Nazaret. Mire, Dios comisionando a un mensajero. Este mensajero no es solo esta oportunidad que trae mensaje a esta tierra. También una oportunidad trajo a Daniel. También anteriormente había hablado a Zacarías. Traía un mensaje poderoso. Dios se había revelado, hermanos, a María, trayendo, hermanos, un mensaje a una ciudad quizá insignificante. Dice la Biblia, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hermano, en este tiempo María estaba de novia, o sea, estaba desposada. Pero para el judío era muy importante, queridos hermanos. Estar de novio era como lo mismo que estar comprometido, como decir, ya nos vamos a casar. El judío tenía un pensamiento muy fuerte en el compromiso y en el matrimonio, cuando estaba desposada. El judío pensaba siempre que para que hubiera unión había tres personas. Era el hombre, la mujer y el Espíritu Santo. Aleluya. Y esto no es casualidad, hermano querido. Lo que Dios termina haciendo en la vida de María, en esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Y hermano, estando allí María, dice la Biblia, en esa revelación, en el verso 28, que entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida. Oh, qué tremendo. Has encontrado gracia delante del Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Mire qué revelación hermosa. Mire qué tremendo encuentro. Mas cuando ella le dio, dice, se turbó por su palabra y pensaba que esa salutación sería esta. ¿Qué revelación tuvo María? Hoy en día también Jesucristo se anda revelando al hombre y a la mujer. Dios se ha revelado a ti, Dios se ha revelado a mí, Dios se sigue revelando, hermano, en una revelación general y en una revelación específica para que cada uno de nosotros le podamos encontrar a Jesús. Quizás has pensado que tú eres alguien insignificante, perdido, quizás nadie te mira con importancia, quizás no eres algo en medio de la sociedad, quizás te has mirado a ti mismo y has pensado que tú no tienes gran valor, gran importancia aún en tu familia. ¿Has pensado, será que Dios se puede mirar en mí? Claro que sí. Dios se reveló a María, a una virgen, a una mujer que estaba comprometida. Y le dijo todavía, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres. Aleluya. Mire qué expresión de parte de Dios a la vida de María.
Hermano, nosotros somos bendecidos por el Señor. El día que se nos reveló, hemos recibido la bendición más grande, que es la salvación de nuestra alma. Él se ha revelado de una manera poderosa, quizá de una manera no como la que tuvo María con un ángel, pero sí la palabra del Señor por medio de su Espíritu Santo. Quizá alguien no alcanzó un volante, quizá alguien no dio un testimonio, quizá alguien no invitó a ir a la iglesia, quizá nacimos con padre cristiano, pero en ir caminando con el Señor hemos encontrado a Jesucristo y Él se ha revelado en nuestras vidas. Y Él nos ha dicho, el Señor está con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios se revela de una manera poderosa para bendecir tu vida y para decirte que Él está contigo. Así es Dios, porque para Él nada es imposible. Nada es imposible, porque Él se ha revelado. Y cuando Él se revela a nosotros, hermano, Él siempre tiene un mensaje poderoso. Por eso para Él nada es imposible. Porque su palabra, hermano, tiene un mensaje poderoso para nuestra vida. Mire el mensaje poderoso que pudo traer a la vida de María. Y cuando María dice, le vio, se turbó con su palabra y pensaba que esa habitación era esta. Claro, imagínese, quizá en una pieza allí María y ver, no sé cómo se habrá parecido, quizá con una luz, quizá con una presencia corporal, quizá con una voz, pero allí estaba dando ese mensaje. Claro, ella tuvo, dice la Biblia, que ella tuvo temor, se turbó. ¿Qué palabra es esta? Y dice la Biblia, entonces el ángel le dice, María, no temas. Aleluya. Dios sabe todas las cosas. La llamó por su nombre. Hermano, Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre. Dios en aquel tiempo, hace 2000 años, llegó a la casa de María en Nazaret por medio de un ángel trayendo una palabra y la llama por su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Es que Dios nos está viendo. Que hay una comunión directa con el cielo. Aleluya. Y mire la otra palabra, no temas. Porque cuando Dios nos habla, lo primero que nos dice, no temas. Porque lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es algo sobrenatural. Algo que en la lógica humana no está, en el razonamiento humano no está pensado. No lo podemos medir, no lo podemos razonar. Porque cuando Dios tiene un plan con una persona o un ser humano contigo en esta mañana, tú no lo puedes medir con el razonamiento. Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y aquí viene el mensaje. Y concebirás en tu vientre. Y anteriormente, mire, no temas porque hallado gracia, hermanos, delante de Dios. Es importante esta palabra gracia. Porque todo, hermano, lo que recibimos de parte del Señor, palabra de Dios sobre nuestra vida, lo recibimos por gracia. No porque lo merecemos. Es porque Él se digna, hermano, darnos un plan, un motivo en esta vida para que tú puedas bendecir a otros. Y Dios le dice de esta manera, y concebirás en tu vientre. Gracias a Dios que le dijo, no temas, ¿verdad? Porque imagínense, en el pensamiento de María, después le explica a Dios todo, pero ¿cómo iba pensando María? ¿Verdad? Imagínense, póngase en su situación. Estoy de novio, y en aquel tiempo estar de novio, de desposado, hermano, aunque significaba comprometido, hermano, vivían según la palabra de Dios. O sea, no habían tenido relaciones sexuales. Porque para tener un hijo, porque lo sabe, ¿verdad?, ¿qué hay que tener? Relaciones sexuales.
Entonces, cuando Dios le habla, hermano, y conseguirás y tener un hijo, gracias a Dios que Dios le dijo no tema, porque mire la cabecita de María, todo lo que estaba pensando, y todavía le dice, y lo llamarás ¿qué? Jesús. A ver, querido hermano, ¿quién le pone nombre en su casa a los hijos cuando nacen? ¿Quién le pone? El padre y la madre. ¿Y acá cómo está la cosa? ¡Va a tener un hijo! Y le llamarás como Jesús. Tampoco tenía la oportunidad de ponerle el nombre a su hijo. Y le empieza, hermanos, a descifrar cómo sería ese hijo. Y le dice que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mire, tenía, hermano, connotación profética, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, ese reino todavía sigue hoy en nuestras vidas. Más de 2000 años, ese reino sigue establecido en nosotros, porque ese reino no tiene fin, ese reino es eterno. Muchos reinos de la tierra son por un tiempo, pero el reino que Dios ha venido a establecer en esta tierra será para siempre. Y la pregunta del millón, yo siempre digo cuando me enfrento a este pasaje: nada es imposible para Dios. La pregunta del millón. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Dígame, querido hermano, amigo, en esta mañana, cualquier persona con razón hubiera dicho esto: yo estoy de novio, estoy comprometida, es cierto, pero no, miren el pensamiento de María: no he tenido relaciones. Y todavía le dice el ángel que va a conseguir un hijo y que todavía se va a llamar Jesús y que este Jesús va a ser grande. Miren todo el pensamiento de María. Hoy no es fácil quizá analizar esto, pero póngase en la vida de María. Entonces la pregunta: ¿cómo será esto? Aleluya. Dios siempre tiene una respuesta. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aleluya. Dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Dios necesita solo la obra del Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere hacer. Nada es imposible para Dios. El Espíritu de Dios, cuando se mueve y tú le dejas mover en tu vida, Él empieza a hacer una obra transformadora, una obra creadora, una obra de perdón, de restauración, una obra de milagro, porque el Espíritu Santo, hermano, tiene el poder para hacer las cosas que son imposibles para nosotros, todo posible. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aleluya, esa palabra sombra me bendice tremendamente. Es el Shekinah, es la presencia del Señor. Cuando Moisés estaba allí en el monte de Getsemaní, aleluya, el Shekinah, es la presencia del Señor, es esa cobertura del Espíritu Santo. Y Moisés bien lo dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no moriré. Por lo cual dice la Biblia: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, acá está dando la confirmación. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y lo que vas a tener va a ser el llamado el Hijo de Dios. Mire qué palabra. Mire qué confirmación. Mire qué milagro estaba aconteciendo en la vida de María. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y dice la Biblia que aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hermano querido, ustedes saben que
lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, así como lo hizo en María. Dios, hermano querido, nos da todo. Dios nos llama, Dios nos da su palabra, y lo único que está pidiendo Dios de nuestra vida, ¿usted sabe qué es? Es creerle, es aceptarle el mensaje, es obedecer su palabra. Aquí está, hermano, el verso que marca, hermano querido, lo único que tenemos que hacer nosotros. Porque Dios le dijo todo lo que iba a hacer con María, la llama, la elige, le da la gracia, la bendice, le da el mensaje y le dice cómo va a ser. Y lo único que encontró, hermanos, en la vida de María, dice el verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Necesitamos, hermanos, también ser como María, una mujer que pueda creerle a Dios. Dios ya tenía todo preparado, hermano mío. Nada es imposible para Dios. En ese momento llega Elizabeth, también una mujer avanzada de edad, esposa de Zacarías, que era del sacerdote, sumo sacerdote del templo. Ella era estéril, que no podía tener hijos. Y Dios, hermano, hace un milagro tremendo en la vida de Elizabeth, con una palabra que Dios le trajo a Zacarías, que iba a tener un hijo, y que ese hijo se llamaría Juan el Bautista, aquel hombre profeta que iba a preparar el camino del Señor. Dios estaba haciendo posible, hermano. Nada es imposible para Dios. María estaba observando, estaba escuchando el milagro que Dios estaba haciendo también en Elizabeth. Y Dios también usa la misma palabra, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham. Abraham estaba en Mamre. Dios le había traído una palabra profética que de descendencia sería como la estrella del cielo. Iba a ser una descendencia bendecida, que lo iba a multiplicar, que iba realmente, hermanos, a bendecir cuántas naciones. Sin embargo, ellos estaban esperando ese momento con desesperación, hasta que ese día el Mamre se le aparecen 3 varones y le traen una palabra que Dios le iba a conceder en su vejez a Sara. Ellos ya con 90 y 100 años. Y quizá no usa la misma palabra, pero la misma palabra que usa María. ¿Y cómo será esto? ¿Y qué le dice Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo creo que no, que todo es posible para Dios. Quizá estamos terminando este año, queridos hermanos, con diferentes luchas, diferentes situaciones familiares, pero quiero decirte que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Aleluya. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, hermano, con poder. Cuando estaban allí en Pentecostés, Jesús le dijo: quédense en Jerusalén y vendrá en un momento el Espíritu Santo. Dios, hermano, hace todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer a su palabra, es creerle a Dios. Y cuando Dios encuentra vida como la vida de María, que diciendo: he aquí la sierva del Señor. Y usted conoce esta connotación de siervo, es ser esclavo. Es decirle: Señor, estoy a tus órdenes, estoy dispuesto a obedecer. Hermano, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Habrá algo imposible para Dios en esta mañana? Yo creo que no, amigos. ¿Será que Dios puede transformar tu vida si aceptas a Jesús en esta mañana? Puedes probarlo
puedes experimentarlo. Y vas a ver que cuando tú lo pruebas, no te vas a arrepentir. Es lo más hermoso encontrar a Cristo. Dios va a transformar tu mente. No te preocupes. Quizás tú has pensado, quizás cómo voy a dejar esto, aquello, mi vieja vida, esta costumbre. No te preocupes por eso. Preocupate que Dios te está hablando, Dios te está llamando. Y lo que tenés que hacer es solo obedecer a Dios. Es decirle, Señor, quiero caminar contigo. Quiero entregar mi juventud, mi vida en tus manos, Señor. Así como Dios llamó a María, Dios te está llamando a ti también. Dios tiene un propósito con tu vida. Quizás estás terminando este año y has pensado, ¿será posible que Dios cambie mi hogar? Nada es imposible para Dios. Quizás estás viviendo un momento de tu salud, un quebrantamiento de tu salud. Quiero decirte que nada es imposible para Dios. Quizás estás luchando con una tentación, algún pecado en tu vida, has fracasado, te sentís frustrado en esta mañana. Quiero decirte que cuando venimos a Cristo, nada es imposible para Él. Solo necesitas abrazarte de Jesús y Él te perdona. Cuando tú vienes con un corazón arrepentido, Él te perdona, Él te abraza y te levanta nuevamente y te encamina en los caminos y en los propósitos de Dios. Por eso nada es imposible para Dios. Quiero orar contigo en esta noche.